Se están decidiendo los playoffs, pero nadie habla de ellos, aunque esta semana sí, nosotros, en NBA House. Vive el espectáculo de la Liga Andesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al Plan Baloncesto por tan solo 2,99 € al mes. Pónganse cómodos, sobre todo porque están en su casa, en NBA House, vuestro programa semanal de análisis de la mejor liga del mundo, aquí, en Gigantes del Básquet y en DAZN. Si os gusta lo que hacemos, nos apoyáis de una forma muy sencilla, dejando el like, la suscripción y, si sois de los atrevidos, comentando. Mi nombre es Víctor Arrufat y, como cada semana, tengo el lujo de compartir un buen ratito, una buena charla con Alejandro Gaitán de lo que más me apasiona, como os he dicho, la NBA. Are you not happy or Still to be happy about. you're up too old? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Alejandro Gaitán, sospecho que no es la mejor semana de tu vida. No ha sido el fin de semana deportivo con más alegrías en la historia de mi carrera personal. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, para poner en contexto, vives en Toronto, Sí. ¿vale? Han eliminado a los Toronto Raptors en un séptimo partido. Bastante guay, ¿eh? Ese séptimo. Bastante guays todos los séptimos partidos. Además, con un puntito de emoción, todos quitando el de los Pistons. Bueno. Y también, bueno, eres conocido aficionado a los Boston Celtics. Y digamos que los Boston Celtics han perdido después de ir ganando 3-1. Sí. Les han remontado un 3-1 por primera vez en su historia. Y además ha sido su eterno rival, los Philadelphia 76ers, al que se habían enfrentado 22 veces en playoffs hasta esta, que serían 23, y les habían ganado 15. Las últimas 6 o 7, desde el 82 que no... De hecho, en homenaje me he puesto una camiseta de el banquillo de los Celtics y de Jacob Porel para recordar lo que han hecho en esta serie, sobre todo en el Game 7. Sí, comparto lo de que fueron Game 7 muy bonitos, y eso que Filadelfia, por ejemplo, parecía que lo iba a romper, igual que en su momento parecía que Cleveland lo iba a romper, pero en ningún momento... Es que incluso los Magic, cada vez que Orlando estaba 20 abajo, como que remaba un poco Paolo Banchero y se ponía 14-12 para que Bickerstaff no pudiera sentar a todos los titulares. Fueron buenos partidos. El año pasado tuvimos algunos séptimos muy malos. El de Oklahoma contra los Nuggets, por ejemplo, que fue una paliza. O los Clippers contra los Nuggets, de hecho. Pero sí, ha sido un fin de semana duro. Creo que han sido muy buenos partidos. Creo que han pasado los 8 mejores equipos y eso es bueno para el baloncesto. O los 8 que más lo merecían. Y que tenemos unas semifinales de conferencia muy, muy buenas. Es verdad que ayer el primer partido decepcionó un poco. Suele pasar cuando tú vienes de una serie 7, estás en Boston, tienes que pasar por Filadelfia, tienes que ir a Nueva York, que son viajes cortos, pero siguen siendo viajes. Y el otro equipo lleva 4 días descansando. Pero Minnesota ya nos ha dado un mensaje de lo que puede ser esta serie. Vamos a hablar, por supuesto, de los playoffs en el programa de hoy y lo vamos a hacer con una temática particular. Hoy queremos hablar de esos jugadores que han sido el factor X, la clave que ha decantado la eliminatoria, pero de los que no se habla tanto, ¿no? Vamos a ir un poco más allá de las estrellas. Evidentemente, los Pistons ganan gracias a Cade Cunningham, pero tendremos que hablar de otros jugadores que han permitido que Cade Cunningham brille o que los Pistons sean los Pistons. Y así con cada eliminatoria. Y eso lo aprovecharemos para enlazar también con la siguiente. Así que, hablabas de los Minnesota Timberwolves. ¿Qué te parece si empezamos por los que están siendo otra vez más los dinamitadores de todos los brackets, los Minnesota Timberwolves, que se cargan en primera ronda al tercero de la conferencia oeste, los Denver Nuggets, y que ahora en el primer partido de semifinales de conferencia roban el factor cancha por sorpresa con Anthony Edwards en San Antonio? Sí, realmente son la gran historia de estos playoffs, porque todos creíamos que eran capaces de eliminar a Denver en un escenario donde todos estaban sanos, pero en el momento en que se te lesionan no solo Anthony Edwards, sino DiVincenzo, pierdes a Ayo, si no me he equivocado, para 1 o 2 partidos, sigues ganando la serie, llegas a segunda ronda, vuelve Anthony Edwards, que no está al 100% ni de lejos, y aún así robas el factor pista en el primer partido en San Antonio. Son evidentemente la gran historia de estos playoffs, y creo que de todos los protagonistas, hemos hablado mucho de Rudy Gobert, creo que hay un nombre por encima de todos, que está siendo el culpable de que estén aquí a este nivel a día de hoy, que es Jaden McDaniels. Por lo que estaba haciendo en defensa en los primeros partidos, que estaba siendo jugador de rol en ataque
pieza clave en defensa para parar el pick and roll, Jamal Murray, Nikola Jokic, pero es que desde entonces, en ataque, y justo aquí lo dijimos la semana pasada, Denver puede remontar, pero como McDaniels tenga un buen día en el tiro, se acabó, tuvo un buen día, se acabó la serie y sigue a un nivel altísimo. Totalmente, o sea, no quiero quitar, es que iba a decir una tontería, pero bueno, la voy a decir. No quiero quitar ningún mérito a Rudy Gobert, pero quiero destacar que desde mi humilde punto de vista, creo que es más bajón de Jokic que subida de nivel de Gobert. Quiero decir, creo que Gobert ha estado a este nivel toda la temporada y a este nivel toda la temporada Jokic el día de Navidad le mete 56 puntos, hace 16 asistencias y 15 rebotes contra él, Sí. ¿vale? Que todo se ha dicho. O sea, quiero decir que Gobert ha estado a nivel top 5 defensor del año, pero creo que el que ha estado un poquito por debajo o bastante por debajo de lo esperado ha sido Nikola Jokic en ataque, ¿vale? Y evidentemente eso ha sido clave. Y si me voy a clave en Minnesota, el jugador que para mí más ha estado por encima de lo que yo pudiera esperar de él en esta serie es Jaden McDaniels. Y aquí se juntan varias cosas. Se junta la ausencia de jugadores de ala fuertes, grandes en Denver, que lo ha aprovechado de maravilla. Aaron Gordon tocadísimo, no ha estado Peyton Watson. Spencer Jones, pues no está mal, pero es un chico que hace 2 meses era un two-way, ¿vale? O sea, que hay que ponerlo todo en contexto también. Y eso lo ha aprovechado McDaniels. Y luego creo que hay un punto de ser un jugador que en estos momentos se crece y sabe dónde hay que pegar. Y él sabía que, lo dijo en rueda de prensa, sabe que los Denver Nuggets eran malos defensores, son malos defensores, defendiendo en el 1 contra 1 y sobre todo en las protecciones cerca del aro. Y ahí es donde les ha destrozado, buscando la superioridad física. Y ha pasado de ser un jugador que, bueno, teníamos como un especialista defensivo a ser, bueno, en muchos momentos el puñal, la punta de lanza del ataque de los Timberwolves. Sí, y realmente para mí la clave es lo que dices. En Nikola Jokic había un factor físico, pero Jamal Murray viene de su mejor temporada y Jaden Exacto. McDaniels le seca por completo. O sea, Total. el nivel de Jamal Murray, un jugador que generalmente en playoffs sube, ha bajado estrepitosamente y ha sido porque es que entre Jaden McDaniels y Rudy Gobert han podido frenar el seguramente 2 contra 2 más letal que hemos visto en los últimos 20 años, desde Kobe y Shaq. Entonces, es el gran protagonista y luego, primer partido de la serie contra los Spurs, perdón, y empieza defendiendo a Wemby. Es que tiene eso, es que es súper camaleónico. Además, le puede liberar a Gobert. Creo que también es importantísimo para que los Timberwolves, como hemos visto en este primer partido, puedan jugar muchos minutos importantes sin Gobert. Sí. Porque ellos deciden jugar 5 abiertos con Nat Reid, Randle y McDaniels. Digamos que Nat Reid y Randle no son grandísimos defensores. Randle en playoff sí que baja un poquito más el culo. Nat Reid, por circunstancias físicas e incluso mentales, no lo es, pero McDaniels es el que hace el pegamento y une a estos 3 tíos grandes, que a la vez son 3 tíos que juegan abiertos, pero que a la vez son 3 tíos que defienden bien la pintura. Y me parece muy importante lo que hemos comentado de que está bien en ataque, porque al fin y al cabo ganan 2 partidos prácticamente los Timberwolves sin Anthony Edwards en la eliminatoria anterior. Entonces, sí. que él es muy importante en el peso ofensivo en esos 2 partidos. Es verdad que Dosunmu mete 800 puntos en otro, ¿no? Pero que aún así es importante que se te lesione tu mejor jugador con mucha diferencia y puedes aguantar ofensivamente el listón de la eliminatoria gracias a un tipo como McDaniels. Y se la vamos a dar en esta eliminatoria, como decías, que también promete ser factor X, porque va a pasar muchos minutos con Wemby y porque estos Spurs, una de las carencias que han evidenciado en este primer partido de la serie es que ¿cuál es el jugador más alto después de Wembanyama? ¿En el quinteto te refieres? Sí, más allá de Wemby y Cornet, ¿quién es el siguiente jugador más alto? Bueno, a ver, claro, hay jugadores que no van a jugar como Kelly Olynyk, es que tienes que ir a Harrison Barnes, que es el 9º jugador de rotación. Ayer en la primera parte creo que no juega. Y luego ya que es Stephon Castle, que es bastante más largo de lo que parece, o Basel, o no sé, alguno de estos, pero aún así son más pequeños que McDaniels, a lo que me va a referir. O sea, es que por envergadura, sobre todo. Claro, McDaniel, Randle, Nat Reid, ese trío juntos les han hecho mucho daño a los Spurs, pues son más grandes que ellos. ¿Sabes quién? Porque creo que el problema de McDaniels va a ser un problema gravísimo, lo de tener que enfrentarte a Wemby. Creo que solo hay un jugador en todos los playoffs que tiene un problema más grande a día de hoy. Marcus Smart. ¿Cómo te gusta hilar aquí con la siguiente eliminatoria? Hablábamos de sorpresas. Para Las Vegas,
lo más posible entre Houston Rockets y Los Ángeles Lakers era un 4-0 para los Houston Rockets. Para la ESPN, creo que tan solo uno de los analistas de la ESPN daba ganador a Los Ángeles Lakers de esta eliminatoria y lo más repetido era Houston en 4 o Houston en 5. Resultado final, los Houston Rockets pierden 4-2 en esta eliminatoria. Mira, nos chiva el productor, que es Mark Spears, el que dijo que ganaban los Lakers y luego se desdijo antes de que empezara la eliminatoria. Y finalmente, sin Luka Doncic y parte de la eliminatoria sin Austin Reeves, y ganan los Lakers 4-2. Factor X, para ti, Marcus Smart, Alejandro. Sí, porque no podemos poner a LeBron como factor X, aunque jugó por encima de su nivel, yo creo. Pero factor A, B, C, D todos. Y todos. Pero sí que creo que en los primeros 3 partidos Marcus Smart fue el jugador cuyo rendimiento subió más respecto a lo que nos imaginábamos y que fue clave y que ha tenido unos números increíbles. Y ese es el Marcus Smart que seguramente en octubre o en agosto, de hecho, cuando lo firmaron, soñaban con poder tener. No uno que te sea clave en noviembre, diciembre, sino uno que te sea clave hoy cuando Austin Reeves o Luka Doncic sean agujeros defensivos o, en el caso de esta serie, ni siquiera estén. Para mí es clave por lo que has dicho. La defensa de los Lakers a priori no es la mejor. De hecho, según tengo entendido, de los equipos que se han clasificado a playoff o play-in, eran la segunda peor después de la de los Denver Nuggets. Muy bien. Defensivamente, este equipo se ha visto bastante bien ante los Houston Rockets. Como decíamos en la serie anterior, hombre, mucho mérito tendrán los Houston Rockets también, que no metían un triple al arco iris, que en estático les costaba muchísimo y tal. Pero creo que si hay un jugador que ha sido el pegamento de esta defensa, el jugador que está en todas las transiciones defensivas, que ha conseguido frenar el ritmo rápido de los Rockets en transiciones, que ha conseguido estar en todas las ayudas, ayudando muchísimo a Ayton cada vez que se quedaba emparejado con un exterior, tal, ese era Marcus Smart. Si a eso le añadimos, o sea, si los Lakers empiezan a ser un buen equipo en defensa y le añadimos que está LeBron James generando muchas ventajas y hay un tío que mete los triples para castigar esas ventajas, como ha sido Marcus Smart, o dos, exacto, como ha sido Marcus Smart en esta eliminatoria, creo que, por supuesto, el valor de Smart sube casi a... No es mejor que antes de... O sea, no es mejor que cuando se va de Boston, pero es mucho mejor de lo que ha sido estas últimas temporadas. Y creo que ahí es de donde viene nuestra sorpresa. Sí, y de cara a esta eliminatoria que empieza hoy cuando grabamos y mañana cuando la gente pueda ver el programa ya habrá resultado. Para mí, Marcus Smart es uno de esos perfiles. No hay un jugador capaz de defender a Shea, ¿vale? Todavía no se ha fabricado. Pero dentro de los perfiles que yo creo que mejor se adaptan con Shea, los muy bajitos los supera con facilidad. Los que son demasiado físicos los supera con facilidad. Entonces, creo que Marcus Smart está justo en ese punto en el que no es tan alto ni tan fuerte, pero sigue teniendo más envergadura y sigue teniendo más físico que el defensor promedio en la posición de 1. Y creo que es uno de esos pocos jugadores que sí que puede intentar hacer algo. Es posible que mañana, en el minuto 4 del primer cuarto, Marcus Smart tenga 2 faltas y te quiera al banquillo, ¿eh? Pero creo que es uno de esos jugadores que sí que puede empezar a hacer un poco de trabajo sucio con Shea, que al final es una de las claves, porque sinceramente, sin Jalen Williams, que realmente no sé si va a jugar o no, sin Jalen Williams, si tú anulas a Shea, la generación ofensiva de los Thunder es lo que es. La realidad es que es muy plana. Entonces, creo que todos los focos deben estar ahora mismo en Marcus Smart y en lo que puede hacer en el aspecto defensivo para anular el ataque. Por supuesto, también hay que darle las credenciales a Luke Kennard, ¿no? Porque sí. Creo que en un momento en el que te faltan tus dos mejores atacantes, no digo yo que LeBron sea el tercero, sino voy a la estadística de puntos por partido, donde Austin Reeves y Luka están por encima de LeBron. Te faltan tus dos máximos anotadores y aparece un Luke Kennard que se disfraza de, bueno, si este tío juega así en temporada regular, aspiraría a ser, yo que sé, sexto hombre del año 5 temporadas consecutivas, ¿no? Sí. Al menos en este nivel de producción en bloque directo. También, por supuesto, hay que dársela a Jackson Hayes, que hace una grandísima eliminatoria, tal y cual. Pero creo que, como decíamos, el jugador que a mí me parece más clave en los dos lados de la pista es, sin lugar a dudas, iba a decir Luke Kennard, no, Marcus Smart. Sí, que metió más puntos y con mejor porcentaje de Luke Kennard, por cierto, me duele. Exacto. Creo que Luke Kennard nos quedamos sobre todo en ese primer partido por sí, lo que decíamos de la sorpresa, ¿no? Sí.
Vamos con precisamente su rival, si te parece, Oklahoma City Thunder, 4-0 por la vía rápida ante los Phoenix Suns. Lesión de Jalen Williams mediante. Quiero Ujú. saber cuál es tu factor X en esta eliminatoria. Yo me voy a quedar con a Jay Mitchell, Ujú, porque creo que, lo decía antes, el sistema ofensivo de los Thunder es lo que es, llevamos todo el año diciéndolo. El ataque de los Thunder no es élite, el ataque en estático de los Thunder no es élite. O sea, para preocupación de la NBA, es un espacio en el que podrían mejorar muchísimo, si quisieran, pese a tener al mejor jugador del mundo. Em, para mí va a ser a Jay Mitchell solo por esa capacidad. Es uno de los pocos jugadores que tiene la capacidad de generar para sí mismo y para los compañeros. Justo Gigantes publicaba una entrevista con Mitchell hace relativamente poco antes de empezar los playoffs y hablaba de que estaba listo para el reto. Y creo que es eso, sin Jalen Williams, o con la duda de si va a estar Jalen Williams o a qué nivel, sobre todo teniendo en cuenta que es una lesión preocupante por la zona. Para mí creo que es una de las claves, porque a nivel interior, realmente, con todo el respeto a Ayton, no me preocupa. Eh, ujú. Tienes a Hartenstein y a Chet Holmgren. Seguro que JJ Redick plantea algo para intentar sacar a Chet de la pintura, lo que sea, pero sí que esos minutos sin Shea en pista son los que ligeramente me preocupan un poco. En el ataque en estático, Oklahoma puede seguir anotando 14 puntos por cuarto solo en transiciones y robos. Y ahí es donde a Jay Mitchell y en menor medida Jalen McCain son los que pueden marcar la diferencia. ¿Quién hablaría con AJ Mitchell, macho? Yo todavía no sé. Sí, Si o quieren sea, saberlo, que compren la revista de Gigantes de este mes. exacto. Ahí tendréis esa bonita entrevista. Yo me quedo, por supuesto, con AJ Mitchell también. Volvemos a explicar. Si ponemos, yo qué sé, Sai y Chet Holmgren, por supuesto que son más claves en la eliminatoria, pero AJ Mitchell es lo que dice Alejandro. Se te lesiona tu segundo mejor jugador, algo de lo que adoleces, que es el ataque en estático, se puede volver un problema si tu segundo generador, tu segundo motor ofensivo no está y de repente te aparece otro motor ofensivo en el ala del avión, como es Mitchell, como lo ha sido durante toda la temporada. Ni hablar del contratito que le firmó el bueno de San Presti hace unos meses, un regalito como si viniera el futuro. También quería destacar yo a Caruso, que no ha jugado porque ha tirado mal en la temporada, ha tirado fatal Caruso. Y esta primera ronda ha estado tirando bastante bien. Así que creo que es importante porque ahora los equipos, todas las rotaciones, se van acortando y van ajustando en función del momento, de forma en el que Sí. está cada jugador. Vemos a jugadores clave, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Ron Holland, que se queda fuera de la rotación de los Pistons y ha sido clave, ¿no? Para entender un poco lo que son estos Pistons. Y yo creo que Caruso va a ir recuperando minutos si sigue tirando igual de bien. Así Es que que. además, Oklahoma tiene un tema y es que si tienes a los Caruso y a los Dort que no están metiendo los tiros y necesitas puntos y acudes a los que sí que sabes que los pueden meter, Uh-huh. a nivel defensivo pierdes muchísimo, porque tienen que entrar los Mitchell, los McCain, que no es lo mismo. Y es que a la cabeza me viene la victoria de Boston contra Oklahoma en temporada regular, en el que literalmente fue eso. Uh-huh. Los secundarios no metieron los tiros, tuviste que sentarlos y te quedaba únicamente Keyson Wallace como especialista y se aprovechó muchísimo. Entonces, ahí es donde creo que los jugadores capaces de generar puntos para sí mismos, si sea Mitchell, McCain, pasan a ser clave. Terminamos la conferencia oeste. Hemos ya hablado de 3 equipos, los 3 del oeste. Pues rematamos con los San Antonio Spurs. ¿Cuál es el jugador clave, el factor X de esa primera ronda ante los Portland Trail Blazers? Lo he pensado mucho, porque aquí es muy complicado no irte, evidentemente, a los jugadores importantes. Sí. eh, y es que creo que me tengo que quedar con Stephon Castle. Ujú. O Compro. sea, después de pensar, podemos argumentar, por ejemplo, que es el tercer mejor jugador, entonces no es uno del top 2 si ponemos a Fox por delante de Castle, que creo que es un debate ya, pero hablábamos antes del tamaño y creo que igual es el jugador capaz de hacerle daño a McDaniels en ese aspecto. Y además, volvemos al punto que hablábamos con Oklahoma, es que vas a tener que meter los tiros. Y ahí el porcentaje de Stephon Castle es lo que puede marcar la serie, ¿no? Podemos hablar de los tiros que pueda meter Harper, que ayer hizo una muy buena primera parte, el banquillo, pero al final tiene que ser uno de tus titulares quien gane la serie. Estoy muy de acuerdo contigo, tío, porque a mí con Castle me pasa que me da miedo sin balón que te pase lo que ha ocurrido en los primeros partidos contra los Blazers, que defiendan los pivots a Castle
Sí, para emparejar a un jugador más bajito con Wemby, que Wemby no pueda votar y a la vez el pivot flota a Castle. Importante que meta todos los triples Castle, los está metiendo. Está sí. tirando un 45% en triples en estos playoffs, tirando casi 9 por partido, ¿vale? No es que de vez en cuando le llega alguno a la esquina y lo tira, no. El tío dice, oye, ¿me vas a flotar a mí? No, yo no puedo permitir esto porque quiero ser un jugador importante para mi equipo. También un poco por eso, por esa sensación, no sé si llamarlo liderazgo, pero de ser un tipo que en este tramo de la temporada se viene arriba. O sea, se Sí, crece, siente ahí un picorcito y dice, aquí tengo yo que dar el do de pecho. Y lo da. De hecho, está siendo el máximo anotador del equipo en estos playoffs, sin ser el jugador que más tira. Pero pues, a base, pues, por ejemplo, de forzar muchos tiros libres, de este tipo de acciones. Y luego, por supuesto, por el rol defensivo que tuvo en la primera eliminatoria contra una locomotora como fue Abdilla. O sea, que era prácticamente el único peligro ofensivo que tenían los Portland Trail Blazers. Y lo que hay que decir es que en los últimos partidos, evidentemente mucho tiene que ver el mejor defensor del planeta Tierra como es Wemby, pero en los últimos 2 partidos el israelí queda minimizado prácticamente a nada. También va a ser clave, como dices, para este enfrentamiento, porque va a ser el jugador que tenga la tarea de defender o a McDaniels o a Anthony bastante Edwards. igual, claro. Entonces, aquí ya le toca torear a otro Miura. Sí, y además uno de los importantes, o porque es uno de los mejores jugadores de la liga, o por el nivel que está jugando McDaniel. Y realmente Stephon Castle durante la temporada demostró que puede coger el reto sin ningún problema, ¿eh? Pero claro, veremos cómo es ante 2 jugadores que en playoffs suelen subir el nivel, o están subiendo el nivel, con la duda incógnita del físico de Edwards, pero sí, o sea, en defensa va a tener que tener ese reto, y luego en ataque es lo que dices, seguir metiendo los triples. Ayer los metió, no acabó no sirviendo, pero los metió. Wemby podría haber metido uno, pero Bueno, con uno hubiera bastado, ¿no? uno. Probablemente el de Champaña, el último, habría sido el que tenía que haber entrado. Pero sí, ayer, a la vez que mete los triples, pues sí que se le ve superado, desbordado, ¿no? En defensa, sobre todo contra jugadores más grandes, y ahí termina yéndose el partido. Sí. Se termina yendo el partido por faltas. Vamos a la conferencia este. Vamos a empezar por los New York Knicks, que son el que se clasificó primero. New Sí. York Knicks en 6 contra los Atlanta Hawks. Quiero saber cuál es tu factor X. Estaba pensando si iba a ser, Anunoby o el que hemos acabado eligiendo para la portada del programa de hoy, y creo que tiene que ser Karl Anthony Towns, porque seguramente, si uno mira las estadísticas de la serie, sobre todo los puntos y los tiros, uno pensaría: "Esta es la peor serie de la carrera de Towns". Y seguramente sea la mejor serie de su carrera, porque lo han empezado a utilizar como Mike Brown utilizaba a Sabonis, con la diferencia en que sabes que Karl Anthony Towns en cualquier momento te puede meter una canasta, y de golpe ofensivamente los Knicks se dispararon a partir del tercer partido y defensivamente han seguido funcionando con Branson y con Cat en pista. Entonces, para mí, esa aparición de Towns como hub ofensivo es el gran factor. Y si lo puedes replicar en esta serie sacando a Embiid de la pintura o forzando a Embiid a estar en acciones defensivas constantemente, que es lo que no hicieron los Celtics, es que eso son muchísimos puntos a favor. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo nunca he estado tan convencido con los New York Knicks como estoy ahora. O sea, yo de Bienvenido. duda. Es que, Alejandro, es que es normal que vemos de un equipo que veamos que en toda la temporada Towns y Branson ni se miran. Y ahora de repente Towns le desbloquea unos espacios a Branson que antes no tenía Branson. Hemos visto durante la temporada que el equipo defiende bien, pero bueno, de vez en cuando buscan a Branson y Towns en el bloqueo directo cuando Ya. no pueden hacer el ice, pues sufre un poco. Pues oye, les estamos viendo defender de maravilla y atacar de maravilla. La clave, para mí, lo has explicado a la perfección. Karl Anthony Towns en cabecera, deja de ser un tío que es como si fuera Brook López, que a veces lo ponían en las esquinas, que era un tío que ni pinchaba ni cortaba a veces en el ataque de los Knicks. Y al subir a Karl Anthony Towns, obligas a que si el pívot no le persigue, Towns ataque a un jugador más bajito, por ejemplo, Dyson Daniels, como lo vimos contra Atlanta, y le saque muchas situaciones de ventaja, o si Embiid, si Okongwu, el pívot que sea, el pívot de turno, persigue a Embiid hasta afuera,
Branson, a las espaldas de los pivots, tiene una pista de aterrizaje Sí. para hacer lo que quiera en la pintura. Y Branson, Sí. Anunoby y Michael Bridges. Y para mí, mira, acabas de nombrarlo, para mí una de las claves es que Michael Bridges ha jugado tan mal la primera ronda, que no tenías ningún problema en que, ok, Michael, tú te vas a la esquina. O al banquillo o a la esquina. Y Karl Anthony Towns, tú ven a construir el juego. Y creo que Towns, Branson, Anunoby han sido los 3 mejores jugadores en esta primera ronda. Evidentemente, nunca ponemos a Hart en la lista y al final con Hart siempre son mejores y sin Hart siempre son peores y son jugadores de mi devoción y me encanta y me parece una grandísima persona además. Pero es eso, o sea, creo que el hecho de, por ejemplo, de que Michael Bridges estuviera tan mal ha permitido no sentirse tan mal el poner a un jugador en la esquina como Michael o Deuce McBride cuando entraba por Bridges. Y es que le ha sacado a Karl Anthony Towns igual un nivel que no sabíamos que tenía. Exacto. Además, hay otra cosa que me gusta mucho, que no es Branson este equipo, tío. Sí, es verdad que se sigue jugando bloqueo directo para Branson. Vaya, faltaría más que no jugaras la mejor acción para tu mejor jugador, ¿no? Pero cuando juega el Branson sistema es todo muy previsible. Es todo Branson. Y cuando vemos a Towns arriba, de vez en cuando le das el balón como distribuidor, de vez en cuando al poste medio tal, da la sensación de que es un equipo más que aparecen todos más. Sí. O sea, que los secundarios no son tan secundarios, que son más principales. Y que Anunoby y Michael Bridges tienen más situaciones para ellos. No solo tienen tiros liberados desde la esquina, como tienen que tener y tienen que meter, sino que Anunoby también puede atacar a Alexander Walker porque es más bajito que él. Michael Bridges puede atacar a Edgecombe porque es más bajito que él. Y creo que toda esa nueva dimensión te la da Karl Anthony Towns desde el poste alto. Karl Anthony Towns, que ha hecho sufrir a los Sixers, pese a que los números no salga tan llamativo, ¿no? Pero ha sido así. Unos Sixers que ganaron en el séptimo partido a los Boston Celtics. ¿Con quién te quedarías de los verdugos de tus Celtics? Realmente para mí los que más brillaron evidentemente fueron Tyrese Maxey y Joel Embiid. Joel Embiid aguantó el partido, Tyrese Maxey lo rompió en el último cuarto, pero creo que el factor diferencial fue el nivel de Paul George. Y sobre todo porque tuvo el reto de tener que defender a Jaylen Brown y a Jason Tatum por momentos. Y en esta segunda ronda, si bien es verdad que no va a tener que defender y no va a defender ni a Joel Embiid ni a Jalen Brunson, Joel Embiid digo, a Karl Anthony Towns y a Jalen Brunson, estaría feo que defendiera Embiid. Le va a tocar jugar con dos jugadores que creo que son más físicos que Jaylen Brown y que Tatum, como pueden ser Anunoby, sobre todo Anunoby, y Michael Bridges, y le van a meter un reto diferente al que era antes, porque ahora ya no es constantemente el jugador con la pelota que va a generar, sino ahora es, lo decías tú, un jugador que va a estar en acciones constantemente, pero sin ser la primera espada, por lo que el nivel defensivo es completamente diferente. Y luego, y esto sí que lo demostró ayer en el primer partido, el porcentaje de acierto. Creo que tiró por encima del 50% del triple del partido. Me esperaba que ayer bajaran todos los porcentajes. Bueno, pues creo que tiró un 66, no sé si tiró 2 de 3 o algo así en el triple, que lo sigue metiendo, pero veremos qué Paul George vemos en esta serie. Para mí, yo creo que Maxi y Embiid van a aparecer, es quien va a marcar un poco el nivel de estos Sixers. Sí, volvemos a repetirlo. El factor X, por supuesto, que sería Embiid, cómo aparece, cómo cambia la serie, pero eso yo creo que lo podéis intuir vosotros hasta viendo el box score de todos los partidos. No hace falta ni que vengamos nosotros a contaros nada. Sí. Paul George es un jugador fundamental por todo lo que dices. Me quedo con lo primero que has dicho, que para mí es una de las claves de la eliminatoria. El cortocircuito que sufre Jaylen Brown. ¿Vale? Eso yo con lo que me quedo. Es verdad que el equipo, cuando va 3-1, es mucho más el equipo de Tatum que el equipo de Jaylen Brown. Quiero decir, no juega tanto uno contra uno Jaylen Brown, o hay menos acciones de uno contra uno para Jaylen Brown, pero porque la sofoca bien Paul George. Y cuando tiene que aparecer Jaylen Brown, especialmente en el séptimo partido, un tipo de, ya no sé cuántos años tiene Paul George, 35, no Todos. sé. Todo. Tiene muchos más que Jaylen Brown, eso seguro. Exacto. Muchos años más que Jaylen Brown, muchos kilómetros más en las piernas, lesiones muy graves que le han dejado fuera alguna temporada. Y aún así, Paul George consigue aparecer a un nivel que ni siquiera los más optimistas esperamos. Es lo de siempre. No está rindiendo al nivel de su contrato, no está rindiendo a su mejor nivel, pero está rindiendo mucho mejor que hace 4 meses. Y eso es lo más importante para su equipo, porque los Sixers no esperaban que Paul George fuera un jugador que rindiera como un jugador de 50 millones, sino esperaban que fuera este Paul George. Y lo ha sido y ha sido fundamental. Sí, no, absolutamente. Y es que con este Paul George, si tú tienes a Maxi y a Embiid al nivel que jugaron el séptimo partido,
debería ser suficiente, sobre todo si aparece BJ, Edgecombe, si Quentin Grimes mete un par de triples o juega defensivamente como jugó en la serie. No pasó nada de eso en el primer partido contra los Knicks, nada de eso. Bueno, Paul George tiró bien, pero para mí yo siento que los Sixers le pueden dar pelea a los Knicks más que los Celtics. Sí, yo lo veo. Quiero ver cómo evoluciona la serie, especialmente cuando ambos equipos igualen energías, ¿no? Hoy se ha Sí. visto, como tú decías, un equipo que venía a jugar un octavo partido y otro que venía a jugar un primer partido, ¿no? Sí. Por así decirlo. Vamos con la otra eliminatoria de la conferencia este. Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons. Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers. Ambos se fueron a un séptimo partido. Vamos con los líderes de la conferencia este que ganaron en 7 partidos a los Orlando Magic, remontando también un 3-1, como los Philadelphia 76ers. ¿Con quién te quedas? No sé si recuerdas el año pasado, en la serie entre Pistons y Knicks, que la acaba ganando Jalen Brunson la serie con un tiro en la cara de Ausar Thompson. Ajá. Bueno, pues creo que Ausar Thompson esta semana tiene la oportunidad de redimirse. Ya sea con Harden, ya sea con Donovan Mitchell, con quien quieras. Pero creo que estamos en una serie en la que los jugadores de los wing players, por decirlo así, de los Cavaliers, son tan especialistas ejecutores, Max Strus, Dean Wade, Sam Merrill, quien quieras poner ahí, Tyson, que veo a Bickerstaff con Ausar Thompson defendiendo a uno de los exteriores, a uno de los dos mejores jugadores de estos Cavaliers, y creo que ahí pasa parte de la serie. ¿Qué nivel tienen Harden y Donovan Mitchell? Kate Cunningham hizo un gran trabajo con Paolo Banchero en primera ronda. Kate Cunningham puede defender a cualquiera de los dos, pero creo que el otro tiene que ser Ausar Thompson. Y en el nivel de las dos estrellas del Cleveland está la serie y Ausar es el que veo capaz de bajar ese nivel. Totalmente. Ausar Thompson. Creo que Tobias Harris es el jugador que sorprende en ataque, Sí. pero Ausar Thompson creo que es a nivel general el que mantiene el nivel defensivo de ser la segunda mejor defensa de toda la temporada, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos que hubiéramos elegido son igual de clave. Ausar Thompson me parece fundamental en esta eliminatoria porque creo que poco a poco ha entendido, ha podido ser útil pese a no tener tiro. Ni ser un gran pasador, ni ser un gran botador. Creo que eso lo necesitaban los Pistons. ¿Dónde lo hemos visto? Quizás no es tan visible, ¿no? Pero acciones de 2 contra 1 a Kate Cunningham, ha sabido ser una válvula de escape, ha sido un jugador que en transiciones ha dado mucho al equipo y creo que es fundamental. Y luego, por supuesto, en defensa ha permitido que el equipo cambiara la forma de defender y pudiera intercambiar en todos los bloqueos, dándole seguridad a Duren como guardaespaldas y ha hecho una serie de rechupete. También creemos que va a ser factor X contra los Cavs por, como decíamos, por el encaje ante los Cavaliers y también porque en ataque no, o sea, los Cavaliers no son los Orlando Magic. Tendrán que hacer algo más los Pistons en ataque, ¿vale? Y va a tocar ver cómo Ausar Thompson lidia muchos minutos con Jalen Duren, que tampoco tiene tiro, y cómo, bueno, consiguen espaciarse o coincidir en pista. Va a ser importante ver cómo ambos se entienden. También es verdad que Cleveland viene de 3 partidos ofensivamente muy malos ante Toronto. Cuando Toronto no es la defensa que son los Pistons. Es verdad que Toronto sin Brandon Ingram y sin Quickly es una gran defensa. Y sin Jacob Porter también, por añadirlo a la lista. Pero no son los Pistons defensivamente. Entonces, para mí va a ser clave eso. Detroit tiene que meter más puntos, porque no puedes quedarte en 90. Pero Cleveland también va a tener que hacer un esfuerzo ofensivo más grande, porque no puedes jugar igual que contra los Raptors. Y eso va a ser un duelo muy, muy interesante. Su rival, como dices, son los Cleveland Cavaliers, ganando en 7 partidos a los Toronto Raptors en una serie en la que, bueno, ganaron todos los partidos los locales y al final en el séptimo partido sí que es cierto que hay un momento ahí en la primera parte que se ponen 10, 13 abajo, ¿no? Puede ser que fuera la máxima de Toronto. Sí. ¿No? Ahí en el segundo cuarto, a mitad del segundo cuarto, por ahí 10-13, y luego remontan ya los Cavaliers y se despegan con una grandísima segunda parte. Tu factor X de los Cavs. Voy a ir al jugador que rompió el partido contra Toronto en el tercer cuarto, que fue Jarrett Allen. Había pensado si iba a ser Max Strus, porque también jugó muy bien la serie, pese a todas las barbaridades que hizo, incluyendo un cabezazo de Scottie Barnes. Había pensado también Tyson,
Me parece un jugador que ha ido subiendo el nivel según pasaba la serie, pero uno de los narrativas de la primera ronda ha sido el Wendell Carter Jr. contra Jalen Duren. Bueno, pues ahora Jarrett Allen tiene un pívot de verdad adelante y no a Jacob Portal, pero también viene a jugar su mejor partido en los playoffs. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla. Creo que el reto defensivo para Jarrett Allen va a ser mucho más grande porque los Pistons ponen a Duren en muchísimas más acciones. Pero creo que es un jugador que, primero, marca el nivel defensivo. Segundo, hemos visto que los Cavaliers, por desgracia para ellos, son mejores con solo uno de los dos interiores, no con los dos. Lo que es triste, sobre todo por los contratos que tienes firmados estos jugadores. Y luego, tercero, porque al mismo tiempo de que marcas el nivel defensivo, es que el rebote ofensivo fue clave en esta serie. Y si bien Detroit no lo permite tanto, vas a tener que vivir de ellos si Donovan Mitchell y James Harden están al nivel que fueron en la primera ronda. Exacto. Aquí la clave es la defensa de los Raptors es súper agresiva, ¿no? Sí. Va mucho a por Harden, va mucho a por Mitchell, cambian en los bloqueos y permiten que muchas veces Murray Boyles, que es un papelón, ¿no? Scottie Barnes, este tipo de jugadores defiendan a los exteriores y los sequen bien, pero también que en el otro lado se queda a lo mejor ya Retalen con Jamal Set o con jugadores. Barrett. Claro, con Barrett o con jugadores más bajitos. Y eso ahí fue fundamental en algunos partidos Mobley, en el definitivo Jarrett Allen y Jarrett Allen en general en la eliminatoria, en las pinturas domina, ¿no? Pese a que alguna vez hay algún partido, ¿no? Creo que hay uno que le hace 7 de 11 en tiros de campo Murray Boyles, pero es más una cuestión de que Jarrett Allen está a las ayudas todo el rato y él se le come la espalda. Pero sí, me parece fundamental y creo que va a ser importantísimo también que si los Pistons les cambian en todos los bloqueos, les vuelvan a castigar con lo mismo. Y va a ser mucho más difícil, porque claro, ahora vas a tener a un Ausar Thompson, a un Tobias Harris que está valoradísimo en esas labores de ayudas defensivas, de cerrar rebote y tal. Y ahí es donde hay que ver a Retalen. Oye, por cierto. Perdón, te voy a preguntar, tengo muchas dudas a nivel quinteto titular, porque no sé si te fijaste, Kenny Atkinson lo iba cambiando, que si un día Dwayne Wade, que si un día Max Strus, que si un día Dwayne Wade. Al final no acabó apostando por Max Strus, pero fue el que jugó los minutos importantes en el séptimo partido. Veremos cómo afecta eso, los cambios que va haciendo Kenny Atkinson en el quinteto. Sí, yo, si me tuviera que mojar, tengo la sensación, como tú dices, de que ya no solo de que Max Strus es más importante para el equipo que Dean Wade, sino de que es mucho más peligroso para las defensas. Es decir, sí, claro, 100%. Que a Dean Wade lo sueltan la defensa de los Raptors y a Strus le tienen más respeto, ¿no? Entonces el único punto con Wade es que es muy, muy bueno al rebote, tanto defensivo como ofensivo. La gente no es consciente de lo grande que es Dean Wade. Es un 6'9". Sí, es muy, muy grande. Entonces, en ese aspecto es la gran ventaja y si no te están entrando los tiros, igual lo necesitas, pero es que Max Strus se ha convertido en un jugadorazo. Sí. Diríamos que Strus da un poquito más de equilibrio, de un Wade más de dureza, ¿no? En ese sentido, así que de defensa. Sí que depende de lo que busquen y vamos a ver por dónde se decanta esta serie. Te quería preguntar antes de irnos al clutch, si crees que algún jugador de los que han desaparecido en la primera ronda o han jugado pocos minutos, como Keon Ellis, como Ron Holland, como bueno, ya ¿sabéis? Este tipo Sí. de jugadores que se han caído al fondo de la rotación porque en playoffs pasa, o Harrison Barnes, por ejemplo, en playoffs pasa que se mete el corte en 7 o 8 jugadores y el que no entra, no entra. Si crees que alguno que ha pasado más desapercibido en la primera ronda va a tener su gracia en esta segunda ronda de playoffs. Es una muy buena pregunta, realmente. Estoy mirando aquí los jugadores que no fueron importantes en primera ronda. Luka Doncic, ¿no? Por ejemplo. Luka Doncic, por ejemplo, no fue muy importante en primera ronda. Nada. No. Anthony Edwards tampoco, al final. La de Harrison Barnes está bien tirada por tamaño. Van a necesitar físico, lo decíamos antes. Jaren McCain, por ejemplo, no jugó mucho en la primera ronda ante los Suns. La defensa exterior de los Suns es muy física. Y quizá en los Lakers, si está con Austin Reeves en pista, Luke Kennard igual es más asequible para McCain. Tengo dudas, por ejemplo, estaba mirando antes en Detroit, Isaiah Stewart jugó relativamente poco. Problemas físicos, no le entraron los tiros, lo que sea.
Es, Me es parece verdad que al final Paul Reed termina jugando más los 2 últimos partidos, ¿no? Paul Reed acaba jugando 4 partidos, bueno, el de la paliza y los 2 últimos seguro. Es verdad que no juega mucho, pero sí que juega más de lo que debería jugar un tercer pívot Sí, de la sí, NBA. sí. Sí, entonces Isaiah Stewart es un nombre a seguir, sobre todo por la dureza, si Cleveland está con doble interior. Y es que en Cleveland es que fue con todo. Keon Ellis, el tema con Keon Ellis, ayer lo hablaba con un seguidor de los Cavaliers, es que si Mike Brown no lo juega, si Duke Christie no lo juega y si Kenny Atkinson no lo juega, será por algo. Ya. Por mucho que nosotros cuando lo veamos es que lo hace muy bien, es que defiende como un animal, será por algo, porque ellos lo ven cada día. Dijo Atkinson cuando lo llegó traspasado, eh, un mes después del deadline, o 2 semanas después, dice que el día que lo traspasaron, que a él no le gustó el traspaso. Pero que la gerencia le estaba convencido tal y que en los entrenamientos le había sorprendido mucho Keon Ellis por la actividad de manos, en los robos y tal, en un defensa 1 contra 1, que era muy preciso en los robos y tal, pero que de entrada le costaba de convencerle para traspasar a Hunter por Keon Ellis y a Roeder. Ahora casi que ha sido más importante, no, casi no, ha sido más importante es Roeder en El esta quinto primera partido lo ronda. gana él. Es que es... Mira, quizás Donovan Mitchell y Harden, que son 2 talentos, 2 tipos que viven de genialidades. Schroeder es un tipo que más que de genialidades vive del punch, de la explosividad física, ¿no? Entonces, está bien tener a un Schroeder ahí en el equipo. Sí. Cleveland tiene muchísimas alternativas. O sea, en el banquillo tiene una alternativa de cada tipo. Tiene un tirador puro, un tirador que defiende, un jugador, un enforcer como tal, un Keon Ellis, un Dennis Schroeder. No, la rotación, el único punto débil es Thomas Bryant. Que cada vez que sale Thomas Bryant se desmonta Ya. Aquí chiringuito. hay que intentar que se amolde siempre la rotación de Jarrett Allen y la de Mobley, ¿no? Sí. Incluso de un weight al 5 si el partido lo requiere o algo así. No Cada sé, minuto que salió Thomas Bryant, incluso con la rotación interior de los Raptors, que es inexistente, era un destrozo, Entonces, es que ha sido injugable. Y como más avanza el playoff, más injugable va a ser, claro. Pues nos acercamos al final de la temporada, también al final de este programa, así que pedimos tiempo muerto, lo que no hizo Mitch Johnson el otro día, y vamos a diseñar la última jugada en el clutch. Clutch time. A ver, Alejandro, ¿qué me tienes preparado? Yo voy a traer un jugador que no es muy clutch, o al menos no lo demostró ser. Yo vengo a hablar de Jaylen Brown, ¿vale? Jaylen Brown el otro día fue protagonista porque su equipo perdió un séptimo partido en casa, porque su equipo dejó escapar un 3-1 ante un rival directo, en un partido en el que Jaylen Brown, podemos decir que jugó bien. O sea, no fue un partido horrible, sobre todo la segunda parte, en defensa, hizo lo que pudo contra Joel Embiid. El tema es que 24 horas después, Jaylen Brown decidió abrir un streaming y salir en Twitch a hablar. Y dijo cosas como que, que ha sido la temporada en la que más se ha divertido, la única temporada en la que no ha estado Jason Tatum en pista, por ejemplo, que ha sido una gran temporada, que los árbitros le odian, que Embiid constantemente está haciendo flopping y que el flopping se ha cargado la NBA. ¿Por qué tienes que hacer eso? O sea, ¿por qué 24 horas después tienes que ir a llorar en público en un sitio? O sea, ¿de qué te sirve? Primero, ¿de qué te sirve hacer esas declaraciones en la que dejas claro que prefieres jugar como primera espada antes que ser el secundario de un jugador que es mejor que tú, como Jason Tatum, aunque hayas perdido en primera ronda, algo que no pasaba desde, recordemos, 2021? Y segundo, ¿por qué tienes que salir a llorar a los árbitros el día después? O sea, Filadelfia te ganó, los árbitros no fueron un factor. No creo que haya ninguna decisión arbitral que marcar la serie en el partido. No lo entiendo, Jalen. Y el problema es que se supone que Jalen es de los jugadores más inteligentes, más listos de toda la NBA. Y el Jalen que hemos visto este año, sobre todo cuando encendí el streaming, ha dejado mucho que desear sobre lo que son los Celtics o lo que deben esperar el departamento de PR de los Celtics. Y este último streaming realmente abre muchas dudas sobre lo que puede ser el futuro de Jalen. Así que mi consejo, Jalen, bórrate el OBS del ordenador y intenta que la próxima vez que seas importante en un Game 7 lo ganes. Y se instalará el Streamlabs, porque da la sensación de que a Jaylen... Yo, Le gusta hablar. sí, a ver, es que, tío, claro, al final... Si sales de aquí un mes a decirlo, no pasa nada. Claro, es como lo hace todo, pero, no sé, ves la temporada que ha hecho y ya durante la temporada va alguna pullita, ¿no? Alguna Sí. cosita va dejando ahí
por el camino de que si es la mejor temporada de mi vida, si me siento más libre que nunca, tal. Hombre, teniendo al otro en la enfermería, pues es evidente que uno mira de reojo, ¿no? Y piensa que hay alguna pullita, hay algún dardo a cómo se jugaba antes y a cómo se juega ahora. Y a mí me ha dejado muy mal regusto esta sensación, sobre todo la declaración de que ha sido la mejor temporada, que yo lo entiendo, pues ha sido la mejor temporada de su carrera en lo individual, ¿no? Pero después de que te eliminen, esto lo puede, como tú dices, esto lo puedes decir en agosto. Te preguntan, ¿qué tal la temporada? Mira, pues la temporada, por estas circunstancias, he hecho un Me temporada sentí muy individual. bien, mi mejor nivel, tuve la pelota mucho, lo que sea, sí. Pero Pero acabas de esto, perder 3-1 en primera ronda. claro. El caso es que el último día estabas tú solo y no estaba tu amigo. O sea que tampoco, ¿no? El que Digo, suele ganar los séptimos partidos. el que suele ganar, el que mete 51 puntos contra los Sixers en los séptimos partidos, ¿no? Exacto. Yo, bueno, mi clase también es evidentemente en clave de playoffs. Ahora, pese a que hay muchos rumores, Alejandro, cuesta hablar de cosas que no son playoffs porque lo importante va adelante, ¿no? Que me gusta decir a mí. A ver cómo digo esto. Hay equipos que durante temporada regular arrasan y luego a la hora de la verdad desaparecen. Parecen un equipo que no está hecho para los momentos importantes. Pero hay pocos equipos a los que les pase lo contrario, que en temporada regular, bueno, nos dejan un poco indiferentes y a la hora de la verdad dan un puñetazo encima de la mesa hasta tal punto que la parten. Siempre me acuerdo de los Miami Heat cuando hablo de este tipo de equipos, pero creo que los Minnesota Timberwolves también son un equipo que en temporada regular, bueno, a veces ni chicha ni limonada, pero en el momento de la verdad, en los playoffs, se crecen y son un gran equipo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo tengo aquí varias conclusiones. La primera de ellas la hemos visto en estos playoffs, por el factor físico. Creo que son un equipo físicamente muy completo. Tienen jugadores muy grandes, tienen jugadores muy rápidos, tienen defensores muy versátiles y en la NBA y en los playoffs lo que se premia es el físico y sobre todo la versatilidad defensiva. Pero a la vez también creo que son un equipo que por cómo se estructura, por cómo generan juego a Anthony Edwards, Julius Randle, por cómo consiguen esas ventajas de una forma también muy física y muy primaria, pues también me parece interesante y creo que ahí es donde está una de su segunda clave, ¿no? Podríamos decir su otra gran clave. Y en tercer lugar me quiero quedar también con la supervivencia. A mí siempre me gusta decir que los playoffs están hechos para supervivientes y que no siempre gana el mejor equipo, sino el mejor superviviente. Y creo que los Minnesota Timberwolves son un muy buen superviviente. Son un equipo que, pese a las bajas, te puede ganar y que extrañamente tiene bajas. Lo hemos visto también con Anthony Edwards. Se lesiona, parece que va a estar fuera todo lo que queda de playoffs y a la semana siguiente vuelve, como, vamos, contra toda natura. Así que creo que los Minnesota Timberwolves son un equipo hecho para los playoffs, no tanto para temporada regular, ¿no? Porque no da la sensación también de que son muy inconsistentes, muy irregulares, que no les motiva mucho jugar a lo mejor un martes en Milwaukee, pero sí que estos días grandes pues se los toman de forma diferente. Es que es cierto, o sea, son 2 años seguidos en finales de conferencia superando series que no deberían haber superado. Aquí añado, o sea, no es para quitar mérito a nadie, añado que hay que hablar de Chris Finch, porque tiene mucho mérito que en el momento en que tienes que ajustar únicamente para un equipo, tu equipo siempre sale victorioso. Y luego el único pero que le pongo al sistema en el que, o este estilo que son los Timberwolves, es que las 2 últimas temporadas han llegado a la tercera serie sin gasolina. O sea, no sé si es un tema de que meten un hype de adrenalina en el que pueden ganar 2 series, pero luego llegan fundidos a la tercera, o lo que sea, veremos qué pasa este año. Pero Dallas y Oklahoma se los llevaron por delante en finales de conferencia. Y al final ahí sí que se empezó a ver la versión de temporada regular más irregular, valga la redundancia, de estos Timberwolves. Pero es verdad que llevan 3 años sorprendiendo. Llevan 3 años en el que llevamos 82 partidos y decimos, es que no sé qué esperar, y hacen lo mismo en el playoff, que es ganar y ganar. Y es verdad, a ver hasta dónde llegan este año. Sí, es que a veces en temporada regular da la sensación de que hasta si van mal entre ellos, que te parece. Hay días que dices, bueno, esto va a explotar en algún momento u otro, pero ¿qué va? Ahí están los tíos y son un equipo irregular, pero sobre todo son un equipo incómodo y Sí. lo demuestran otro año más.
Bueno, pues yo creo que ha sido un buen repasito, ¿no? A cómo están los playoffs y sobre todo a la primera ronda. Así que yo creo que se pueden dar los aficionados a nuestro NBA House más que satisfechos, ¿no? Sí, hombre. Y de hecho, la semana que viene volveremos con la mayoría de segundas rondas todavía vivas, se supone. No debería haber acabado ninguna. Para ver si teníamos razón o no. Exacto. Así que aquí les esperamos en nuestra casa, en su casa, en vuestra casa, en NBA House, una semana más. Un abrazo gigante.